Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver todas las temáticas correspondientes al primer quiz de matemáticas del primer periodo. Tengamos en cuenta que anexo al mensaje de instrucciones vamos a encontrar lo correspondiente a la lista de reproducción de los videos tanto de álgebra, geometría y estadística, por si los apuntes que hemos tomado en el cuaderno no son suficientes, podamos repasar las temáticas vistas. De forma organizada, quiero presentarles cada una de las temáticas que hemos visto. En la parte de álgebra, empezamos viendo lo correspondiente a los números racionales en cuanto a su conceptualización, cómo era el proceso o el paso de un número racional a un número decimal y viceversa, es decir, de decimal a racional, de acuerdo a las clasificaciones correspondientes de cada número, es decir, si era exacto, si era puro o si era mixto. También encontrábamos la diferencia de un número fraccionario y un número racional. Recordemos que siempre el número racional es la fracción irreducible de un número y cómo por medio de la simplificación llegaba a este número correspondiente. Posteriormente también vimos la representación en la recta numérica de los números racionales, específicamente la representación de los decimales exactos. Continuamos las clases con la conceptualización de los números irracionales, cómo estos números, específicamente las raíces no exactas y exactas, se representaban en la recta numérica. Y por último, la temática que estamos viendo en el momento es lo correspondiente a conjuntos numéricos, de acuerdo a su conceptualización en cuanto a los números naturales, los números enteros, los racionales que ampliamos un poquito la definición de los mismos, los irracionales y cómo la unión de todos estos conjuntos llegamos a los números reales. Lo más importante de esta última temática es cómo podemos definir la pertenencia de un número a uno o a varios conjuntos numéricos de acuerdo a las características que cumplen o a la contenencia que existe entre los conjuntos ya vistos. Cuando tenemos ya la asignatura de geometría, hemos visto elementos básicos de geometría como el punto, la línea. Recordemos que si es recta o curva va a tener ciertas características, es decir, por ejemplo, puede ser una recta, una semirrecta, un segmento, etc. Los diferentes tipos de ángulos que podemos tener en cuanto a la adyacencia que tengamos entre ellos, si son opuestos por el vértice, si son complementarios, si son suplementarios, etc. Y dentro de esa primera clase también veíamos una entrada a los métodos de demostración, de acuerdo a lo inductivo, lo deductivo y lo correspondiente a los elementos geométricos como teorema, hipótesis, tesis, el corolario, el lema, axioma y demás. Esta última parte del postulado lo ampliamos un poco más cuando hablábamos de los 5 postulados de Euclides y cómo de allí se toman afirmaciones como si fueran ciertas sin necesidad de ser demostradas. En estadística veíamos lo correspondiente a la interpretación de tablas y gráficas, específicamente las tablas de frecuencia, las gráficas como los histogramas, las gráficas de barras, circulares, etc. Y veíamos lo correspondiente a las medidas de tendencia central. Esta primera clase solo alcanzamos a ver lo correspondiente a los datos no agrupados y cómo estas medidas de tendencia central tienen incidencia únicamente en las variables cuantitativas o numéricas. Digamos que si yo miro ya una variable cualitativa, por ejemplo, como qué sabor de helado te gusta, pues no tiene incidencia lo numérico en cuanto a la media o el promedio y a la mediana. Solo tendría como sentido en la moda el dato que más se repite. Con eso terminaría esta pequeña presentación. Quedo atento a sus comentarios. Les recuerdo la importancia de conectarnos en el espacio sincrónico para realizar la evaluación correspondiente. Que tengan un excelente día y que estén muy bien.